Este episodio de El Podcast Sin Rostro es traído a ustedes gracias a nuestro querido patrocinador JP Furniture. Muebles de alta calidad a precios justos. La dirección es 335 South Golden State Boulevard, Turlock, California. Pueden pedir informes al teléfono 209-250-2775. Enviar un mensaje directo a su página de Facebook JP Furniture y ver parte del catálogo en Instagram @JP Furniture. Recuerden, JP Furniture, muebles de alta calidad a precios justos. Gracias por patrocinar El Podcast Sin Rostro. El Podcast Sin Rostro con Eric Ramírez. Antes de que nos olviden, haremos historia. Muy buenos días, tardes o noches en cualquier momento de la vida en el que se encuentren y bienvenidos a un episodio especial de El Podcast Sin Rostro. Tenía la duda de meterlo en el conteo o no, pero no, vamos a meterlo como episodio especial. Y vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, y si están viendo el video, y si no me ganó la hueva, y si lo subí, vamos a hablar sobre la película Rojo Amanecer. Y por ende, pues es inevitable hablar sobre el 2 de octubre de 1968. Y para ello, esta sugerencia fue hecha desde principios de año, si no es que desde el año pasado, por mi amigo Jesús M. Apolinar, el cual están viendo en pantalla. Y si no subí el video, pues no lo están viendo en pantalla, pero lo van a escuchar en este momento. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, güey. Gracias por caerle y ya llegó la fecha, güey. Sí, ya estábamos viendo que se juntó todo porque, como tú dices, desde principios del año ya teníamos planeado este programa. Simón. Y luego que se nos muere Fons en estas fechas, ¿no? Como te digo, bien oportuno el güey. Sí, el güey supo cuándo era un buen momento para morirse y que hablaran de su película. Y mira, todo se acomodó bien. Vamos hablando pasado apenas el 2 de octubre. Empieza el mes del terror, que esta película es un terror bien cabrón, que como yo siempre reflexioné desde que la vi, Fons con todas sus limitaciones logró hacer la película de terror Lovecraftiano, mexicana. Entonces, qué chingón hablar de esta película. Sí, güey, es una película que cuando ves por primera vez te queda un sabor agridulce o algo, no sé, güey, te queda una sensación muy extraña. Y cuando conoces el contexto del 2 de octubre y cuando la ves varias veces y cuando eres estudiante y cuando empiezas a investigar más sobre el movimiento estudiantil, esta película toma otro significado, güey. Y para acompañarnos también está con nosotros desde Guadalajara, Jalisco, nuestro querido amigo Juan Pablo Yepes. ¿Qué tranza, Juan? Que decidió sumarse a este episodio especial. Teníamos pensado hacer transmisión en vivo, pero las cosas no se dieron para ello, así que por eso lo estamos haciendo grabado y ustedes lo van a ver la segunda semana de octubre. Así que... Y como dicen los de la corneta, estamos en vivo grabado. Parcialmente en vivo. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás, güey? Bienvenido. Bien, pues aquí dándole a esta película. Hace años que no la había vuelto a ver y preparándome para este programa, híjoles, o sea, incluso ahorita se me puso la carne de gallina. Dices exactamente que es una historia de terror y qué mejor que el terror verdadero, ¿no? Y esta frase del 2 de octubre no se olvida, es precisamente porque hay que recordar esa matanza, esa crueldad de unos pocos y cómo varios actores estuvieron interviniendo por unos ideales que probablemente siguen siendo actuales todavía, ¿no? Incluso por las noticias que se acaban de dar. Decías del oportunismo, cómo nuestra Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores acaban de militarizar otra vez al país, casi, nomás porque el 2 de octubre cayó en domingo. Sí. No lo aprobaron en esa fecha, pero hubiera sido muy icónico, ¿no? De la militarización del país en un 2 de octubre. Hubiera estado muy cabrón, güey. Pues casi, o sea, ¿qué fue? ¿3 días? ¿2 días? Como 2 días, güey, de diferencia. Pero justo estaba viendo yo estaba platicando por mensaje con Jesús sobre la planeación de este programa. Que a Juan Pablo se lo propuse durante la transmisión de House of Dragon. Y en las noticias, desayunando con mi familia,
estábamos viendo las noticias y en el momento caí así de, ¿qué pedo? Están hablando de la militarización del país y es 2 de octubre y estoy planeando un programa sobre Rojo Amanecer y el 2 de octubre, así, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo con el mundo que está en sui generis? Pero, güey, creo que es como siempre lo he dicho en este programa y platicando el día de ayer con Sugar, que fui invitado a su podcast Caminando con Sugarman. Vayan a escucharlo. Es un gran programa, es una gozadera platicar con el querido Sugar, que ahora está viviendo en Canadá. Le mando un saludote a mi carnal hasta las gélidas tierras de Ontario, creo que es donde está, o Vancouver, creo que está en Vancouver. Platicando con él, yo le decía, güey, yo lo que busco hacer con mi proyecto es tomar el fanatismo que yo tengo por el cine, porque a mí el cine me ayudó a salir de una depresión muy fuerte que duró 6 años a raíz de mi divorcio. Yo lo que busco con este proyecto es tomar como pretexto una película, ver cuál es la importancia que esa película me está dejando a mí en mi vida, qué es lo que yo puedo aprender de la película y adaptarlo a mi vida para yo ser una mejor persona. Y creo que el pretexto de hablar de Rojo Amanecer para llevarlo al contexto de hablar del 2 de octubre y ver cómo este acontecimiento ha hecho mella no solamente en la gente que vivimos en la Ciudad de México, porque sucedió en Tlatelolco, en la Ciudad de México, sino que se fue extendiendo hasta toda la República Mexicana, porque siendo nosotros 3 viajeros de la comunidad de Follow Me the Trip, hablando con gente de otros países y gente de otros estados, ellos no tienen tan presente la fecha. Dicen, es que eso es algo mucho de la gente de la Ciudad de México y de la comunidad estudiantil, porque ahí es donde existe la empatía, ¿no? O sea, a lo mejor la población en general de los demás estados del país no lo viven como los que vivimos en la Ciudad de México, pero los que se dedican a la educación, los que son estudiantes de universidad y los que son maestros en cualquier nivel educativo, como lo es Juan Pablo, que es director de un kinder, ellos sí lo tienen muy presente y es un acontecimiento que marcó al país, no solamente a la Ciudad de México, marcó al país. Y años más tarde tuvimos otro acontecimiento a nivel de estudiantes con lo de Ayotzinapa, que también fue algo muy cabrón y que sabemos muchos cuál puede ser la verdad o cuál puede ser una mentira. No, y el halconazo también. Y el halconazo, sí. y toda esta serie de eventos que tienen como común denominador una represión hacia los estudiantes y hacia la población civil en general. Entonces vamos a hablar sobre la película, o sea, nuestro contexto general va a ser la película Rojo Amanecer, pero de ahí nos vamos ahora sí que vamos a viajar, como dice Macario, vamos a viajar a lo que ha sido el 2 de octubre y qué es lo que podemos sacar de ello. Y creo que esta película no tiene música. Ustedes saben que este programa mezcla el cine con la música y creo que ahora sí que voy a meter en la edición cuando salga este video, creo que una de las rolas que a mí me involucró en el movimiento del 2 de octubre fue una rola de Heavy Nopal que habla sobre esto. ¿Cómo se llama, Jesús? ¿Te recuerdas esa rola? Me acabo de acordar de ella, güey, pero no me acuerdo cómo se llama. De Heavy Nopal no me acuerdo. La que tengo muy presente y siempre es de la banda Bostik. Ah, es de Bostik. Que es Tlatelolco. Ah, perfecto. Tlatelolco de la Bostik. Exacto, güey. Creo que sería muy bueno empezar con esa y al final creo que nos quebraremos la cabeza para ver con qué rola terminamos. Si ustedes tienen, bueno, a ustedes como invitados les toca escoger la rola del final, así que se chingan y la escogen, pero vamos a empezar el tema con Tlatelolco de la banda Bostik y regresamos para hablar de Rojo Amanecer y el 2 de octubre con Jesús M. Apolinar desde el Estado de México y Juan Pablo Yepes desde Guadalajara, Jalisco. Yo soy Eric Ramírez desde la Ciudad de México y esto es el Podcast Sin Rostro. Vamos y regresamos.
algo que a historia pasó, la gente no lo puede olvidar. Eso fue Tlatelolco, Tlatelolco de la banda Bostik para hablar de la película Rojo Amanecer. Espérenme, aquí tengo mis notas. Aquí están. Rojo Amanecer es una película mexicana del género dramático del año 1989, dirigida por Jorge Fons, que acaba de fallecer. Concretamente, Jorge Fons murió el 22 de septiembre del 2022, hace casi un mes. En ella se narra una ficción sucedida entre el 2 y el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Ademar Arau, Bruno Bichir y Demián Bichir y Eduardo Palomo. La trama inicia con una mañana típica en la vida de una familia de la clase media que habita en un departamento frente a la plaza en el edificio Chihuahua de la plaza de Tlatelolco. Dos de los hijos de la familia son estudiantes y participantes del movimiento estudiantil, los personajes de Demián y Bruno Bichir. Con el paso de las horas y debido a la operación Galeana, la vida de la familia se verá directamente involucrada en los hechos. Dato curioso, la película está producida por Héctor Bonilla y Valentín Trujillo, dirigida por Jorge Fons, con un guión de Guadalupe Ortega y Javier Robles. La fotografía es de Miguel Garzón, es clasificación C, dura 96 minutos y fue ganadora al Ariel a mejor película en el año de 1990. Jesús, ¿por qué hablar de Rojo Amanecer? Creo que partimos desde la frase que tiene Juan Pablo a sus espaldas: 2 de octubre no se olvida. Y tener la memoria presente del 2 de octubre también plantea en analizar toda la que es la cultura que se generó a través de eso. Creo que uno de los parteaguas que puede diferenciar a México de toda Latinoamérica es el suceso del 2 de octubre. Como sabemos, Latinoamérica tiene un amplio pasado de dictaduras, y muchos historiadores de Latinoamérica indican que lo que quizá curó a México de esa posibilidad de una dictadura en esos tiempos fueron los hechos del 2 de octubre. Uh-huh. Los hechos del 2 de octubre que hicieron que nos alejáramos un poco de ese concepto del autoritarismo y que nos diéramos cuenta de cómo nos juega en contra el gobierno. Porque no fue solamente la agresión que ocurrió ese día, fue la manipulación de los medios, fue la manipulación de la información y lo que actualmente se le conoce como verdad histórica, que nos implica el hecho de que se nos dice una cosa cuando ocurrió otra. Uh-huh. Por eso es importante que 2 de octubre no se olvide, porque el 2 de octubre, recordemos que vive en nuestra memoria. No tenemos registros quizá periodísticos, no tenemos registros quizá oficiales de lo que ocurrió ese día, pero nuestra literatura, nuestra música, acabamos de escuchar a la banda Bostik, por ejemplo, que como sabemos la música siempre ha acompañado a las revoluciones, desde Bella Ciao en Italia o la Marsellesa en Francia. Aquí el rock nacional se impregnó mucho de la cultura, de la revolución, los chavos banda, como le decían en ese tiempo, y somos parte de esa cultura, de la cultura del no olvidamos 2 de octubre, no olvidamos el halconazo, nos faltan 43. Es importante hablar de Rojo Amanecer porque es un proyecto que luchó contra corriente. Desde Robles, desde Ortega, Bonilla, todos trabajaron, digamos que con todo en contra. Desde que se planteó el guión hasta que Bonilla llevó el proyecto a Fons, todo lo hicieron ahora sí que con pincitas para poder tratar un tema que es importante tener en cuenta, y con el limitado presupuesto que tuvieron, lograron que su historia fuera una historia de terror. ¿Por qué? Porque fue sumamente real. Dejemos de lado el dramatismo que puede generarnos a hablar de un hecho que podría incluso hasta romantizarse en cuanto a la supervivencia y el homicidio que resultó el 2 de octubre. En esta historia simplemente se nos narran hechos que ocurrieron, que si bien es ficticia nuestra historia que estamos viendo aquí, porque los personajes tienen una cara, realmente todo esto ocurrió una y otra vez en los edificios que estaban cerca a la plaza de Tlatelolco.
¿Por qué no olvidamos? Porque tenemos la necesidad de que esto siga siendo parte de nuestra historia, para que nos mantengamos conscientes de esto. Por eso es la importancia de Rojo Amanecer en nuestra historia, en nuestro cine, en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual. Por eso necesitamos hablar de Rojo Amanecer, porque se nos acaba de ir Fons, uno de los mejores directores mexicanos que junto con Ripstein a mí personalmente me marcaron en cuanto a mi amor por el cine mexicano. Si lo vemos desde esta forma, Fons fue un director muy importante. Él participó en Fe, Esperanza y Caridad, una de las mejores películas mexicanas que quien no la haya visto tiene que ver Fe, Esperanza y Caridad. Son 3 historias narradas por 3 directores y Fons grabó el segmento Caridad. El Callejón de los Milagros también es de Fons. Los Albañiles, Los Cachorros, son películas muy importantes de nuestro cine. Entonces, vamos a hablar de Rojo Amanecer porque aparte de lo que representa en nuestra historia política, nuestra historia social, también es muy importante analizarla como lo que es, una película de bajo presupuesto que tuvo un gran impacto social. Juan Pablo. Pues ya con lo que comenta Jesús, no cabe más que definir que no necesitamos a los medios institucionales para tener recuerdo de la historia. Creo que esto es un ejemplo donde la sociedad se organizó para que no se olvidara este evento. Hubo varias revistas estudiantiles como memoria fotográfica, se escribieron los hechos desde varios puntos de vista. Yo tengo en mi poder algunas revistas de aquella época donde narraban perfectamente cuáles eran los hechos y en esta verdad histórica que comentas, no se minimizó, pero sí se le trató de dar un giro diferente a lo que se estaba marcando en ese momento, ¿no? Cómo las piezas de ajedrez fueron movidas por ciertos personajes y cómo esto nos llevó a una tragedia de niveles dantescos, porque no solo fueron estudiantes, eso también hay que recordarlo, fueron ciudadanos que ni siquiera estaban metidos en el movimiento porque también hubo gente que murió de los mismos vecinos de estos edificios, que eran la mayoría trabajadores del Estado, que vivieron esto y realmente desde escoger el lugar, creo que sí fue manipulado. No pudo haber sido posible que una persona en su sano juicio haya metido a tantos estudiantes en una ratonera, Sí. como se dice en algunos otros episodios de otras series, que ya hablaremos de otras series que también están hablando de esto, y cómo el dar una imagen hacia el exterior era lo más importante en ese momento para el gobierno. Exacto. Porque hay que recordar que el movimiento del 68 no hubiera sido lo que fue si no hubiera estado las Olimpiadas de México planteadas en ese momento. Un escenario catastrófico en el cual se fueron reuniendo varias circunstancias, que se supone que empezó simplemente como un pleito de entre dos escuelas que se siguen odiando todavía, o por lo menos eso se piensa, el Poli y la UNAM, con una golpiza, y cómo fue escalando poco a poco, pero eso fue el pretexto de crear ideales. Yo creo que eso es lo que también no hay que olvidar del 2 de octubre. El ideal, una idea sobrevive, ¿no? A pesar de que mates a la persona que la obtuvo, que la tiene, el ideal sobrevive, y creo que todavía hasta la fecha esos ideales siguen siendo, ¿no? O sea, no puede ser que tengas un cuerpo policial que actúe como granaderos y que ahorita ya no se llamen granaderos, o sea, diciendo que este gobierno de izquierda fue uno de los primeros actos emblemáticos que desapareció a los granaderos, o le cambiaron el nombre simplemente, pero sigue habiendo represión policíaca cada vez que existe una idea que ponga nervioso a alguien arriba en el gobierno, que le tambalee la silla, ¿no? Que le tambalee su puesto. Fíjate que sobre lo que hablan sobre la represión policíaca, creo que a raíz del movimiento del 68 y otros acontecimientos que fueron poniendo un contexto muy diferente al que vemos alrededor del mundo, porque la policía en México
no tiene el mismo poder que tiene, por ejemplo, en Nueva York. O en algunos estados del país vecino de Estados Unidos, porque allá hay tolerancia cero, güey. Allá Rudolph Giuliani, no fue Rudolph Giuliani, perdón, fue ay, no me acuerdo. Giuliani fue uno de los que habló sobre tolerancia cero, ¿eh? Sí, pero no me refiero a Giuliani, sino que un alcalde de Nueva York que, ay, se me fue el nombre y siempre lo tengo presente y siempre lo estoy mencionando, que fue el que planteó esa ideología de tolerancia cero, y gracias a ello Nueva York se transformó de lo que era en lo que nosotros vemos reflejado en series como en Don Gato y su pandilla a lo que es ahora. Porque, o en la película de Los Guerreros, que hablamos hace algunas semanas de la película de Los Guerreros también en este podcast, la ciudad de Nueva York estaba sumida en vandalismo a lo cabrón. Cientos o miles de pandillas tenían asoleada la ciudad, y llegó este alcalde, que no recuerdo el puto nombre, me choca, y planteó una ideología de tolerancia cero y le dio un poder a la policía que no tiene, que no hay como en México, que no hay en países como México. Aquí nosotros estamos muy protegidos de la policía, y la policía no se puede pasar de lanza, o no deberían, aunque sabemos la realidad. Muchas veces le tenemos más miedo a los policías que a los mismos delincuentes. Pero creo que a raíz del movimiento del 2 de octubre y la matanza y la condenación, porque como dices, los ojos del mundo estaban en México, uno por las Olimpiadas del 68 y otro por el Mundial del 70. O sea, en un periodo de 4 años, México fue el centro de las miradas mundiales deportivamente hablando, y el gobierno quiso esconder la realidad que vivimos esa mañana del 2 de octubre. Y aquí en México la policía como que tuvo que bajarle de huevos un poquito, porque no se quería caer en darle la razón a la gente que decía que la policía estaba reprimiendo a la sociedad en general, aunque sabemos que la realidad es otra. Pero siento que por eso la policía no ha escalado a ser la policía represora que hubo años antes del 68 y que hay actualmente en muchos otros países. O sea, mi diatriba va hacia allá, ¿no? Que actualmente la policía mexicana, y a raíz del movimiento del 68, no tiene permitido pasarse de pendejo con la sociedad mexicana, porque llega el punto en el que todos recordamos lo que pasó en el 68 y que fue por represión policíaca y militar, y no queremos que se vuelva a repetir. O sea, es algo que nos ha servido a nosotros como para ponerle un alto a las autoridades y decir, oye, güey, no te quieras pasar de verga, o ¿acaso quieres otro 68? Y además de eso, creo que la importancia de la película que es Rojo Amanecer está en que fue enlatada un par de años. Creo que se tenía previsto estrenar años antes, pero todavía había una represión muy cabrona hacia lo que es el tema del 68, y por eso Jorge Fons y Valentín Trujillo y Héctor Bonilla tuvieron que sacarla a finales de los 80s, cuando ya la cosa estaba un poquito más laxa, y fue muy polémica en su estreno. O sea, fue atacada por la sociedad mexicana, por el gobierno mexicano, un gobierno priista como duró 70 y tantos años en el poder, porque era una crítica a los manejos que tenía el gobierno. Y me gusta mucho el discurso que tiene el director en esta película, porque nos muestra cómo un acontecimiento de esta índole, un acontecimiento tan brutal, cambió el destino de una familia cotidiana, de una familia normal de clase media. Está muy cabrón, güey. Y como bien lo dice Jesús, al ver el final de la película, el género termina convirtiéndose en horror,
como bien lo podría ser una película del estudio A24. Y, güey, te deja con un sabor de boca sumamente amargo. Hay un matiz a lo que comentas, Eric, porque el hecho de que haya tolerancia cero, pero es a las normas y a las reglas de convivencia en una ciudad, y ese es el poder que tienen algunas policías, pero Sí. no bajo los intereses políticos mezquinos de pocas personas. O sea, ese es el matiz que yo te podría dar. Sí, O sea, sí, quizá sí. no tengan el poder marcado en un papel o en la Constitución, pero se usaba o se sigue usando de una manera descontrolada por intereses personales. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿no? Sí, 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 tienes De esas razón. policías que hablas y porque te voy a decir, o sea, los cuerpos policiales de Nueva York son muy queridos por la gente, por la sociedad. Incluso en México, mm, si algo le tenía miedo a mi hermano cuando era pequeño eran los policías. Y ese miedo creo que todos lo tenemos, ¿no? O sea, tú como estudiante o tú como persona común y corriente vas caminando de noche, se te acerca un carro X y sí te da medio miedito, pero se te acerca un policía y dice, ya valió madre. Sí, O güey. sea, esa es una pequeña diferencia, ¿no? O sea, donde tú dices, me están cuidando, no, aquí llega un policía en la noche y dice, me va a joder. O sea, esa es la Sí. pequeña gran diferencia de nuestros cuerpos policiales y me da mucha lástima porque no todos son malos, o sea, hay gente buena. Yo conozco personas que se dedican a ser policías y tienen familia y dan su vida por proteger de veras al ciudadano, pero la percepción, a final de cuentas, es lo que cuenta y cómo esos pocos pueden mover todo un cuerpo policial y más en el Distrito Federal, ¿no? Donde son millones de personas y pues el cuerpo policial está, pues no tan limitado como en otros lugares. O sea, aquí en Guadalajara lo que nos hace falta son personas que sean policías. Ujú. Yo creo que ya en México tienen un número suficiente como para poder controlar a la raza, pero ese es el problema. No tienes que controlarla, tienes que cuidarla. Entonces, Exacto. eso no ha podido ser y no ha sido un cambio trascendental, pero se sigue teniendo esa agenda y que nos la marcó el 68, que eso es lo importante de este movimiento. Sí, güey. Jesús. De hecho, eso me lleva a la idea que te decía de que es un oscuro de las dictaduras, porque históricamente se reconoce al 68 como un gran fracaso del gobierno. Y fue a raíz de los sucesos que conllevaban las Olimpiadas, porque el gobierno se sintió atado de manos ante el movimiento. No tuvieron otra alternativa que recurrir a la violencia inmedida como fue la matanza de Tlatelolco. Ese es el gran fracaso del gobierno mexicano que hasta el momento no hemos logrado olvidar. Y es bien interesante analizarlo desde Rojo Amanecer, porque esto es lo que me lleva a mencionar que es una película de terror Lovecraftiano. El terror Lovecraftiano se caracteriza por expresar un terror que no puedes ver, que no puedes comprender, que no puedes analizar, pero que sabes que está ahí presente. Eso fue lo que logró Fons a través de los efectos de sonido que utilizó en esta película, a través del escenario tan limitado como lo fue el set de grabación, porque eso es importante, el departamento fue un set de grabación. Sin embargo, las escenas externas, como lo es al principio que se graba el amanecer, la escena del abuelo y el niño jugando en las escaleras, las escenas en las escaleras y la escena final, que son ya las afueras del edificio, esas se grabaron en el edificio de Tlatelolco, en el edificio Chihuahua. Es bien interesante porque nos narra Bonilla sobre las grabaciones ahí en el edificio Chihuahua. Ellos fueron con el pretexto de que un alumno estaba grabando un documental sobre urbanismo en los edificios de Tlatelolco. Ese alumno los ayudó a la grabación para tener permisos de ingresar las cámaras. Sin embargo, vieron los montajes con respecto a las manchas de sangre que hicieron en las escaleras y los mismos vecinos se dieron cuenta, esta gente está grabando sobre el 2 de octubre. Y recibieron el apoyo de la gente del edificio. La gente les dijo, ¿sabes qué? Si necesitas espacio, si necesitas, aquí tengo mi departamento, porque esta gente tenía muy presente lo que había ocurrido
y ellos más que nada quieren no olvidar eso que ocurrió. Y fue un pleito grabar esas pequeñas escenas ahí en el edificio, porque no tenían el permiso. Ese día no llegó el muchacho, ya llegó hasta más tarde, pero mientras, esa escena al principio de la película donde están grabando todo lo que es la plaza, se grabó mientras abajo Bonilla se estaba peleando con los oficiales que iban a decomisarles las cámaras. Esa escena se grabó de rápido. Fuera de eso, todo lo demás que tenemos sobre información de lo que estaba ocurriendo en la plaza fueron efectos de audio, grabaciones de la protesta, grabaciones de los disparos, todo eso que ocurrió. Era algo que no podemos lograr dimensionar, ver qué estaba pasando, y creo que si se hubiera filmado, no hubiera dado el terror que nos causó en ese momento ver Rojo Amanecer, porque solo nos imaginamos el terror en las expresiones de los actores, el terror del abuelo. El abuelo es un personaje muy interesante en Rojo Amanecer, porque él es un sobreviviente de la revolución, y él lo expresa en una frase que me interesa mucho. Cuando los protestantes están gritando, no queremos represión, queremos revolución, el abuelo dice, estos cabrones piden revolución como si hubieran vivido una. Sí, güey. Esa frase me calvó muy cabrón porque el abuelo sobrevivió a la revolución. El abuelo tiene fotos ahí de la revolución, ¿no? De sus días ahí en la revolución. Él sabe el terror que fue la revolución. Y simplemente desprecian de esta visión progresista de los chavos que van a protestar, porque no saben realmente lo que están pidiendo, no saben realmente lo que es el terror de la guerra. Y ver la actuación de, no recuerdo cómo se llama el actor que hizo al abuelo, Ahora te lo digo. pero ver la expresión en su rostro al momento de que se están escuchando los balazos allá afuera y ver la masacre, refleja ese terror lovecraftiano. Ahí está el terror ocurriendo y nosotros no somos capaces de dimensionar lo horrible que está pasando allá, ¿no? Otra cosa muy interesante, fíjate, en esa película, es que en ese tiempo, digamos que los Bichir era lo que vienen siendo los Derbez ahorita en el cine mexicano, porque estaban en todas partes. Igual María Rojo estaba en todas partes en el cine, que lo agradezco porque es mi crush del cine mexicano, María Rojo. Ay, yo la conozco en vivo y ya la pude saludar en Esa una sonrisa feria como me internacional de encanta. cine. No, es hermosa. Y fíjate qué suerte fue, porque los Bichir vivieron su infancia ahí en Tlatelolco. Ellos contaban con fotografías de su niñez ahí en los edificios de Tlatelolco y esas mismas les sirvieron para la producción, porque vemos fotos de los niños ahí en la plaza, vemos incluso una fotografía como de una reunión escolar ahí y de fondo uno de los edificios enormes de Tlatelolco. Entonces, estas producciones se acomodaron todo con respecto a que dieran una verdadera sensación de calidez en el hogar, dentro del departamento aquí en el edificio Chihuahua. Muy bien logrado por lo que dicen los Bichir. Se logró muy bien la ambientación de un edificio en los 80. Y precisamente es eso. Nos muestra que esto ocurrió en un hogar familiar, en una casa cualquiera. Pudo haber sido cualquiera de los departamentos. Y por eso es tan personal esta película. Porque pudo haber sido cualquiera de nosotros. Podría ser en este momento cualquiera de nosotros. Pero desgraciadamente les tocó a ellos porque vivían, como decía Juan Pablo, en una ratonera. Y esa ratonera fue el escenario indicado para la represión. Exacto. El actor que menciona Jesús es Jorge Fegán, que es el personaje de Don Roque, el abuelo de la familia. Y, güey, algo bien cabrón es que se lo está diciendo el personaje de Héctor Bonilla, ¿no? Que es el padre de la familia y que trabaja en una oficina gubernamental y les dice a sus hijos, güey, lo que ustedes están viviendo, ese movimiento ya está orquestado por el gobierno. O sea, ustedes creen que están haciendo una revuelta que a ustedes se les ocurrió. No, todo eso está planeado por el gobierno para desviar atención porque vienen las Olimpiadas y Macario lo ha mencionado en algunos programas. Saludos al buen Macas. Con la huelga del 99 en la UNAM, un güey se les acercó y les dijo, güey, todo lo que ustedes están haciendo ya está planeado. Los están queriendo, les quieren hacer creer
que su movimiento es original, es válido, que lo que ustedes están haciendo es una revolución. Todo eso está planeado por el gobierno. Todo estaba orquestado por el gobierno desde meses antes, años antes, para dar una imagen, porque a final de cuentas lo que le interesa al gobierno es dar una imagen del país que no es la que vivimos cotidianamente. A mí me causó mucha mella al ver la película que, por ejemplo, actualmente vivimos en una época que está tratando de como que de hacer congeniar a las generaciones, a las nuevas generaciones con las intermedias, con las viejas, y es un choque generacional muy cabrón, muy interesante el ver cómo se expresan de la manera en la cómo se expresan en la película de la manera en la que actualmente está mal visto. Está mal visto que uno se exprese diciéndole a los chavos que parecen jotos, incluso el papá y el abuelo, la mamá, como todas las mamás de clase media mexicana, ay no, son mis hijos, son una adoración, y los hijos siendo revolucionarios, los niños en ese entonces, güey, no tenían voz ni voto, los niños solamente eran, los vemos que simplemente están en lo suyo y siguiendo órdenes, el papá siendo esta cabeza de familia que quiere imponer su autoridad, dando a gritos y sombrerazos, dando manotazos en la mesa, el abuelo que está viviendo con la familia y dando lo que puede aportar un abuelo, ¿no? Pero también sus opiniones totalmente retrógradas. O sea, creo que actualmente ver esta película podría ser muy interesante para las nuevas generaciones que le echen un ojo a lo que fue el México de hace prácticamente 50 años. Que también el decir eso es muy sui generis. Porque hace 50 años, ¿eh? Sí, hace 50 años exactamente. Más. Porque fue 68, son 54 años. Son 54 años. Entonces, creo que, como ya lo saben, la finalidad de este programa no es decirles vean o no vean, no. Creemos que de lo que hablamos aquí se debe de ver, no solo porque es una buena película, sino porque si tú eres estudiante, si tú que nos estás viendo o escuchando, eres adolescente, estudiante de preparatoria, de universidad, y no entiendes a ciencia cierta qué es el movimiento del 2 de octubre del 68 y por qué cada año, y creo que es una de las conmemoraciones, porque no se celebra el 2 de octubre, se conmemora, es una de las conmemoraciones que más importancia puede tener. Comparémosla o hagamos no una comparación, sino una visión estratégica de cada año celebramos Navidad, celebramos Día de Muertos y puede llegar a aburrir siempre lo mismo, pero la conmemoración del 2 de octubre del 68 se debe de hacer sin falta, porque en el momento en el que nosotros nos olvidemos que eso pasó, en ese momento el gobierno va a aprovechar y puede que se repita. Y como se dice coloquialmente, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y precisamente por eso no debemos olvidar lo que sucedió, y productos como Rojo Amanecer nos ayudan a entender qué es lo que pasó, porque cabrón, cuando se hace la balacera, el diseño de audio de la película, y te pone como tú dices, las grabaciones de los balazos y los audios que se pudieron recolectar durante el movimiento, durante el meeting, los escuchamos en la película, son audios reales del meeting y de la balacera. Son cosas que van más allá de un simple producto audiovisual. O sea, el escuchar eso y saber que son grabaciones del día de,
te eriza la piel, y ver cómo la policía se comportaba en ese entonces cuando suben y empiezan a cazar a los estudiantes. Güey, las actuaciones de todos son maravillosas, porque incluso los putos policías que suben a buscar a los estudiantes te cagan los huevos y son unos desgraciados. Güey, esa última escena, cuando ya los policías entran al departamento y empiezan a hacer su desmadre, sientes impotencia, cabrón. Es como que te quieres meter a la pantalla y decir y gritar, güey, corran, sálganse, meterles un vergazo a los policías. No sé, güey, es que es una película muy difícil de ver por todo el contexto que conocemos, y que a pesar de ello, güey, como tú le dices, es muy cotidiana. Es así de, te despiertas en la mañana y en la tarde está valiendo verga todo. Es como cuando tiembla, güey, en la Ciudad de México o en todo el país. Te despiertas normalmente y de repente ya la ciudad valió verga. Así es Rojo Amanecer, güey. Así esa sensación te da. Y desde que comienza, porque cuando llegamos al departamento en la película, esa escena me marcó mucho. Es ver cómo quitan la hoja del almanaque y es 2 de octubre del 68, ¿no? Exacto. Y, o sea, tú te levantaste ese día y pusiste el café y cambiaste la hoja y, hoy es 2 de octubre de 1968, no sabes cuándo la historia va a ocurrir. Ese día fue un día común para todos en ese edificio. Uh-huh. Los muchachos, los Bichir, que qué guapo estaba Bruno Bichir. Pero es que eran muchachos que estaban disfrutando la fuerza de su juventud, ¿no? Sí. La revolución nos fluye por el pecho cuando somos jóvenes. Sí, güey. Algunos tenemos la fortuna de que esa nunca se va. Pero pues te gusta el desmadre, te gusta el meeting, te gusta hacer paros a lo pendejo. Entonces, saludos. Entonces, pues ellos están ahí en el desmadre, ¿no? Y ellos fueron simplemente una revisión del pliego petitorio. Eso fue lo que iba a ocurrir ese día en la plaza de Tlatelolco. Íbamos a revisar el pliego petitorio. Uh-huh. Que podemos recordar que efectivamente el asunto de todo el movimiento del 68 empezó desde el año anterior. Uh-huh. Fue porque hubo una disputa entre estudiantes, pero el problema ya partió desde que hubo intervención de la policía de la Ciudad de México y irrumpieron en un plantel, no me acuerdo si fue de la UNAM o del Politécnico, pero irrumpieron. Eso fue lo que comenzó a generar todo este movimiento, el cómo la policía se metió a la escuela a reprimir a los estudiantes. De ahí fue que partió todo el movimiento y desembocó en esto del 2 de octubre. También estaban juventudes trotskistas, estaban muchos marxistas, estaban movimientos obreros, todo fue un movimiento de conjugación de izquierdas, que esto nos ayudó en un futuro un poco lejano, pero sentó mucho de las bases de lo que sería la integración de la izquierda en México, lo que nos llevó a los buenos años del PRD, hace tanto tiempo. Pero fue, te digo, una parte muy importante el recordar del hecho de que de un día para otro ya estás viviendo la historia. Quizá no como quisieras, pero la estás experimentando. Y algo, fíjate que porque no había visto la película completa hasta que la vi para este programa. Uh-huh. Es que cuando llega el personaje del papá ya por fin a la casa, recordamos que se cortó toda la luz y el teléfono de los edificios para que no hubiera ni forma de que ellos se comunicaran hacia afuera ni que recibían información desde fuera. Uh-huh. Incluso el padre que trabajaba en las oficinas del gobierno llamó para tratar de avisarles que iba a ocurrir algo, que sus hijos no fueran a la revolución del movimiento de ahí de la plaza, ¿no? Entonces la mamá no pudo escuchar lo que decía el papá, simplemente, bueno, pues después hablamos, no sabíamos lo que se estaba planeando allá abajo, ¿no? Y cuando llega ya por fin el papá y vemos a estos chavos que tuvieron asilo ahí en la casa, y nos dice el papá de que mañana yo arreglo eso en la oficina y veo por dónde los podemos sacar.
y ves que quedan como 20 minutos de la película, entonces nos van a decir a lo mejor cómo van a salir los muchachos, ¿no? Cómo van a salir a su casa. Te da una pinche pizca de esperanza esa puta película. Sí, güey. Porque lo vemos ahí, ¿no? Fue la balacera, fue la cacería alrededor de los edificios. Unas 3 horas más tarde volvió a comenzar una balacera y ya habían entrada la noche, la madrugada, cuando ya estaban todos durmiendo con la esperanza de que hubiera pasado, que volvieron a irrumpir a los edificios, y es en esta hora de la madrugada cuando ocurre el final de la película, ¿no? Ya cuando es como que el tercer ataque. Por cierto, hay una escena, la más fuerte para mí de la película, que es cuando pareciera que ya había terminado todo, y llega una madre a los edificios. Buscando. No mames, esa escena me rompió bien, cabrón. Una señora entra preguntando por su hija, tocando las puertas desesperada, porque no sabíamos nada. No sabíamos nada de esos muchachos. Puta, me hubiera gustado siquiera saber que mi hija estaba muerta, ¿no? Pero no sabíamos nada. Los mataron, se los llevaron, se llevaron los cuerpos, no supimos nada de ellos. Y habían madres, eran niños. Niños de entre 15 años. Los niños que estaban ahí, los adultos mayores, maestros, toda esta gente tenían familias. Y que agregaran eso en la película me rompió la madre bien cabrón. Porque así como esta madre se armó de valor para ir a un lugar donde mataron para buscar a su hija, así hubo mucha gente en la vida real. Por eso es tan importante el sentido humano que le da Rojo Amanecer a esta historia. Más allá de lo que tenemos en la literatura, que es como una imagen retórica de lo que ocurrió, Rojo Amanecer nos muestra personajes que realmente vivieron esa situación siendo totalmente inocentes, algunos tratando de ayudar a los jóvenes. Y sobre lo que decías de los policías, si analizas los créditos de la película, los que eran policías no eran policías. Ahí están marcados en los créditos como el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Sí. Parte de la represión que fue la edición aprobada por el gobierno de esta película. Solo vemos ahora sí que oficiales a los pequeños momentos en los que salen unos militares que vienen con el abuelo a revisar el departamento. Son los que llegan cuando están jugando el abuelo y el niño y llegan como a revisar la parte alta del edificio. Y esos tipos los marcan nada más como el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Aunque todos sabemos históricamente de que eran policías del gobierno de la Ciudad de México los que atacaron ahí. El gobierno reprimió esas cosas. De hecho, de lo que tenemos de conocido de los cortes que se hicieron de la película, fueron alusiones a la milicia y a la policía. Son muy breves. No fue como que haya sido muy censurada la película. Los hechos en sí están ahí, sino lo que se censuró fue el mensaje, donde se hace alusión de que fue el ejército, de que fue la policía. Esas son las alusiones que se censuraron más que nada. Y así fue como, entre tantos problemas, pudo salir a la luz esta película. Y que al día de hoy ya tenemos, digamos que las imágenes recortadas, ya podemos ver esas pequeñas alusiones. Y es solo el niño cruzándose con el oficial al final de la película, con un militar. Porque eso, si te das cuenta, se corta de golpe en la película. Solamente sale el niño y pasa un militar por ahí. Eso se cortó, el militar. También una escena en la que el niño le pregunta al abuelo por qué los militares hicieron eso. Y el abuelo dice, solamente seguían órdenes. Porque esa es parte de la deshumanización de los hechos de violencia. Decir que solamente seguíamos órdenes. Hay algo que es interesante ver porque hay varios actores, ¿no? Estamos comentando lo que son los policías, el Escuadrón Olimpia, que estaba organizado por el Departamento del Distrito Federal, y lo que es el ejército. El ejército, precisamente ese es el riesgo de tenerlo en la calle, porque lo que tú comentas es cierto. Tú como parte del ejército sigues órdenes y las sigues sin preguntarte y sin tener una conciencia. Simplemente tú estás capacitado para ir a matar. O sea, a final de cuentas, eso es
algo necesario y no en cuanto al ejército, que es salvaguardar la integridad nacional por un enemigo extranjero, que es lo que todo mundo pensaría que es lo que tiene que hacer el ejército. Lamentablemente, esta situación de todos los intereses políticos y personales pusieron al ejército en una situación muy desesperante, porque hay que recordar que también hubo muertos de los soldados, y no Sí. por parte de los estudiantes, sino precisamente de este escuadrón Olimpia, que lo que quería era que reaccionara el ejército, porque el ejército reaccionó, no iba con la orden de ir a hacer una matanza. Si hubiera sido la orden del ejército, no hubiera quedado un estudiante vivo. Hubieran sido muy pocos los estudiantes que hubieran quedado vivos, cosa que no fue así. Sí mataron a bastantes, pero sí hubo varios sobrevivientes, como estabas comentando. Y es que este es precisamente el problema del ejército, que hay que recordar que ellos como tal no estaban dentro de sus facultades, como ahora lo está en la Constitución, salvaguardar el orden público. Y creo que es momento de recordar, bueno, decimos ideales, hay un poco de contexto en la película de lo que se está pidiendo, precisamente de cómo se escaló una riña entre el Poli y la UNAM, que precisamente la policía, ese hecho del bazucazo a la puerta de una de las preparatorias, creo que es del Poli, y precisamente el pliego petitorio es lo que pedían y no está tan descabellado. O sea, lo recuerdo, que es libertad a los presos políticos. Son 6 puntos. El primero, libertad a los presos políticos. 2, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola, así como también del coronel Armando Frías. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de represión, y no creación de cuerpos semejantes, que precisamente lo que comentaba hace rato. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que establece el delito de disolución social. ¿Qué es la disolución social? Pues que sí, yo tengo derecho a organizarme y a reunirme, pero en el momento en que el gobierno dice que esa reunión va en contra de la sociedad, ellos pueden meterte a la cárcel o incluso reprimirte. Indemnización a las familias de los muertos y heridos que fueron víctimas de la agresión del viernes 26 de julio en adelante. Ni siquiera fue un año antes, fueron meses antes, fue el 26 de julio donde hubo esa irrupción y hubo también ya algunos muertos y asesinados en esta irrupción, y que también tomaron las instalaciones de la UNAM, que era lo que se pedía, que dejaran las instalaciones de la UNAM, que creo que así se dio incluso antes del 68, que el ejército salió de la UNAM. Deslindamiento de responsabilidades de actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía y granaderos, porque pues una manifestación, ahora que también los movimientos feministas que se le haya mal llamado feminazis, pues es una manera de manifestarse que es la única que tienen. O sea, las pintas, todo ese tipo de situaciones es la manera que uno tiene para poder hacer un llamado a la sociedad. Que sí hay grupos reventadores todavía hasta la fecha que se meten a las marchas, y algo que les dio tremendo miedo fue la marcha del silencio. Ahí fue para mí una de los momentos, incluso se menciona un poquito en la película, donde fueron tan organizados que no dejaron que ningún grupo de reventadores entrara a la marcha, que fue completamente en silencio, que ni siquiera estuvieron gritando consignas, y es lo que se estaba manejando, porque no, aunque había movimientos de izquierda, no era lo que estaban pidiendo. Ahí estudiantes de izquierda, de derecha, de izquierda moderada o de izquierda completamente radical estaban unidos, y era lo que les dio miedo a estas personas. Es cierto, lo menciona Macario, esto fue orquestado desde el gobierno por una simple sucesión presidencial. Y es que anteriormente los métodos de elección para los sucesores era designado única y exclusivamente por el presidente de la República. Entonces, entre ellos era una lucha encarnizada de política, pero esto trascendió a que Corona del Rosal, que era el jefe del Departamento del Distrito Federal, él era el sucesor. Entonces, Luis Echeverría, pues no quería esto. Entonces,
Hay una frase que a mí me fascinó, dicen que no hay mal que dura 100 años, y ahora que acaba de fallecer Luis Echeverría, una fotografía que me fascinó, dice el mal que duró 100 años. Entonces, exactamente, hay uno. Entonces hay que recordar que estos intereses personales fueron los que motivaron. Gutiérrez Barrios es el que era subsecretario, más bien era el jefe de la este, cuestión como la Policía Federal ahorita, en aquel momento, que es el que le presenta este plan, y ellos mismos incendiaron los ánimos entre los estudiantes. Decían, del caos yo me preocupo en otra serie, ¿no? Siendo un poquito ficticio, pero realmente fue lo que pasó. Se infiltraron y para darle la torre al Distrito Federal para ver que él no era el sucesor, precisamente esto tronó. Y el que planteó la situación del 2 de octubre como un plan de que ahora sí vamos a acabarlos porque no hay nada más terrible que el miedo como para acabar una cuestión social de esa manera. Entonces, sí es cierto cuántas tiempo duró para que se callaran las voces que en ese momento estaban gritando, y fue por el miedo de la represión del gobierno, porque el gobierno nos iba a estar con medias tintas. Esto hubiera sido muy sencillo si se hubiera acabado desde un principio con la intervención del ejército desde las primeras revueltas. Ujú. Exacto. Pero se trascendió a un momento en el que se quería eso, que se quería que fuera no solo una represión sencilla, sino que fuera una represión que causara ejemplo de que el gobierno tenía mano dura. Entonces, aunque ese otro discurso del pozolito, perdón, de Díaz Ordaz, de mucho trompa de mucha oreja, Sí. diciendo, aquí tengo la mano extendida, ¿no? Aquí está su amigo. Y cómo el gobierno en aquel tiempo estaba completamente apartado de lo que es la sociedad. Yo me hago cuestionamientos de cómo hubiera sido el what if, ya sabes que lo traigo en la sangre. ¿Qué hubiera pasado si redes sociales hubieran estado en ese momento? Hubiera sido como una primavera en Medio Oriente, como en Egipto, que sí tumbaron a un régimen, o simplemente se hubieran salvado más vidas, o el movimiento hubiera logrado que las Olimpiadas se hubieran cancelado. Fíjate, Yo creo que algo muy interesante en el 2018 sobre lo que mencionas. Se creó de la mano del gobierno junto con algunos estudiosos del 68, un proyecto que se llamó A50 del 68, una página de internet que trataba de recrear mediante una red social como Facebook los hechos de ese momento. Entonces habían personajes ficticios que eran estudiantes que iban posteando día con día, hora con hora, con respecto a lo que iba ocurriendo, o sea, desde el principio hasta el final del movimiento, cómo iban pasando las cosas. Y decía, tal muchachita acaba de postear, acaban de entrar policías a la preparatoria, me siento preocupada. O en el momento de antes de ir a la protesta, ¿no? Vamos en camino a la lectura del pliego petitorio. Y entonces así hicieron y recabaron también información, y venían pequeños fragmentos de Monsiváis y de todos los que participaron ahí en la revolución. Un proyecto muy interesante que no sé si siga estando disponible porque lo traté de buscar y no lo encontré. Uh-huh. Pero ese what if que me pone, sí me pone a pensar en el hecho de que una vez me decía mi madre, ¿por qué ahora la gente se sale tan enojada a las calles a manifestarse? Dice, pues porque ahora nos están escuchando. Exacto. Porque antes, en aquel momento, pues uno salía a arriesgar su vida y a lo mejor nadie se enteraba, ¿no? Hoy lo sabemos porque la misma fuerza del movimiento hace que las pintas se vuelvan, digamos, que el pinche horror de la gente, ¿no? Están maltratando nuestra ciudad, y es que los pobres edificios y eso, pero realmente es que eso es lo que necesitamos, que volteen a ver. Los que me conocen y me tienen en Facebook saben que siempre en mi portada es una pinta, diga una cosa u otra, pero siempre es una pinta en una pared, porque para mí eso es muy importante. Son, digamos, que los tatuajes de la sociedad sobre las paredes de que transitamos todos los días, ¿no?
Y esa es la importancia de que ahora tenemos las redes sociales y que hubiera sido también importante tenerlas en ese momento, porque ahora somos capaces de que la gente sea consciente de lo que está pasando. Es también parte del por qué ya no actúan de esa forma, porque ahora sabemos a tiempo real todo lo que está ocurriendo. No, y el conflicto ahorita es que en el surgimiento de las redes sociales eran muy cívicas, Sí, era la claro. sociedad, pero ahorita ya tiene mano los gobiernos de manipular a través de las granjas de bots, manipular la opinión pública. Eso también es Exacto. preocupante porque precisamente ya encontraron el modo de manipular esta opinión pública y los medios de comunicación en aquel tiempo fueron acallados y no porque quisieran, sino porque pues si se salían de ahí, hay que recordar que en este país los medios de comunicación son subsidiarias, o sea, te doy el permiso, pero el gobierno es realmente el dueño de la comunicación en México y las redes sociales trascendió eso. Entonces, precisamente, si yo ya no soy el dueño de los medios de comunicación, ¿cómo manipularlos? Y también hubiera pasado, porque hay inhibidores, ¿no? O sea, simplemente, pues tumbo el internet. Así de simple, ¿no? O sea, hago una llamada y tumbo el internet en ciertas áreas y pues cómo te comunicas, o sea, con apagar 3 o 4 antenas de celulares y cortar el internet vía telefónica, pues, ¿cómo le haces? O sea, o vía fibra óptica, ¿no? Ya es algo más, Entonces, ya es algo que ya escala más al gobierno, ya lo sobrepasa. no, pero todavía tienen cierto control, Eric. Eso es a lo que voy. Pero no, Sí, güey, ¿sabes? Mira, y te voy a dar una pequeña respuesta a lo de tu What If. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido redes sociales en el 68? Hubiera pasado lo que pasó en Colombia a principios de este año. Cuando pasó lo de Colombia y tú y yo estuvimos en ese programa y especial. también cómo se manipularon las redes sociales. No, Porque pero muchas de las personas que también estuvieron manejando estas redes sociales, incluso caímos en el garlito nosotros también, porque de 3 o 4 había 5 o 6 que estaban mandando mensajes contradictorios. sí, obviamente había cuentas que estaban, había cuentas que eran propiedad de gente del gobierno y estaban desmintiendo a las cuentas que estaban pasando información fidedigna, pero yo que estuve siguiendo las cuentas de lo de Colombia y que te digo, tú y yo estuvimos en un programa especial donde dimos difusión a lo que estaba pasando en Colombia, una transmisión en vivo. Había una cuenta o unas, a lo mucho 3, que pasaban los videos de la gente que estaba dentro de los movimientos y podías ver en tiempo real las transmisiones en vivo de la gente que estaba siendo atacada por el gobierno de Colombia, por el ejército de Colombia. Y era información de primera mano, güey. Eso es a lo que escala el que si hubiéramos tenido redes sociales en el 68 y hubiéramos tenido internet, hubiéramos visto el ataque desde adentro. O sea, hubiera estado bien cabrón. No, y la reacción de la sociedad cómo hubiera sido, ¿no? O sea, también eso es algo importante. Y fíjate, así como un comentario extra, uno de esas cuentas que para mí fue una de las más fidedignas, la puse en contacto con el productor del noticiario Hechos. Entonces, él logró una entrevista en ese noticiero y incluso pasaron varios de sus videos y de la información que le estaba dando. O sea, se convirtió en corresponsal de uno de los medios de comunicación que ahorita para mí es uno de los más pues puedo decir limpio en relación a sus comentarios, sí muy moderado. Hechos para mí también a veces me preocupa mucho lo moderado que es, pero a final de cuentas se ha movido las formas. Por eso lo que comentaban al principio de que las generaciones actuales no conocen lo que yo viví y lo que vivieron mis padres, que yo soy la segunda generación después del movimiento 68. Sí. A mi madre le tocó ser estudiante y no sé ustedes, pero sé que ahorita están estudiando ustedes dos, pero la política en estudiantil a mí me tocó de primera mano. Yo estuve en algunas situaciones, acá me tocó el cambio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara por la FEU, que la FEU no es nada más que la mano estudiantil de un grupo político muy fuerte acá, que es el Grupo Universidad. O sea,
a final de cuentas siempre está cooptado. Y a mí me dio mucha desilusión que una de las líderes, y lo puedo decir abiertamente porque pues ya es de todos hechos conocido, la señora Mara Robles, que creo que algunos de ustedes la han conocido, fue secretaria de Educación allá en el Distrito Federal, es de acá de Guadalajara, pues recibía las llamadas de Acción Nacional o el Revolucionario Institucional o incluso del PRD, y tú dices, güey, ese es mi líder que está tratando con los tres partidos políticos a ver con quién se vende mejor. Híjoles, o sea, están metidos las manos en la política estudiantil y eso es lo que a veces uno decepciona, ¿no? Porque un movimiento que tú crees tan puro y que ese movimiento que lo traes en la sangre, como decías bien Jesús, cómo está manipulado desde sus orígenes y todos los líderes estudiantiles traen una agenda política ya bien perfectamente planeada, porque ahí es el semillero de los próximos políticos. Por eso el cambio de la política tiene que ser ciudadana, eso me queda clarísimo, y ejercicios tan especiales como lo está haciendo mi gala, que ojalá dé resultado, porque precisamente es quitarle ese poder a la clase política actual. Sí, exactamente. Bien, entonces, saludos a mi gala, que están haciendo un esfuerzo muy loable para tratar de mejorar la política de México, y si tienen la oportunidad, afílense al partido Migala, porque de ahí va a haber un cambio muy importante. Estamos terminando con el programa, pero antes de terminar, ustedes saben que siempre que viene Jesús trae un poema. Ahorita se me cuatrapearon las cabras y creo que teníamos que haber empezado con el poema. Yo también traje poema. Pero le toca a Jesús. No es cierto. Le da a Jesús y luego le da a Juan Pablo para escuchar esos poemas, porque son voces distintas que hablan sobre el movimiento del 68. Así que vamos con Jesús y dinos qué es lo que nos traes para leer en el poema de hoy. Sí, claro. A ver. Y te pongo en pantallota de la grande. Palabra del Señor, el gran romántico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Jaime Sabines. Jaime Sabines, aparte de ser el gran poeta romántico de su tiempo, también era periodista. Uh-huh. A él le tocó vivir esas épocas también, ya más en un ámbito ya profesional, ya no le tocó tanto como... Pero Sabines también vivió ese tiempo. Fue también estudiante aquí en la Ciudad de México junto con Rosario Castellanos. Entonces él vivía también a sangre ardiente los movimientos estudiantiles. Con respecto a esta situación, Jaime Sabines escribió un poema poquito largo, podríamos decirle, con respecto a lo que él escribe, pero muy, muy acertado en cada palabra que utiliza, llamado Tlatelolco 68. Tlatelolco 68 narra la visión del poeta a través de los hechos ocurridos en Tlatelolco en la matanza del 68. Comienzo a leerles. Tlatelolco 68. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente, ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí mataron al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se apresuraba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. El crimen está allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas, el aire denso, inmóvil, el terror, la agonía, alrededor las voces, el tránsito, la vida. El crimen está allí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos, asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes,
Es una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjetura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolados en nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino. En las planchas de las delegaciones están los cadáveres, semidesnudos, fríos, agujerados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera, la gente se amontona, se impacienta, espera encontrar el suyo, pero vaya usted a buscar otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes, el peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios y sensibles. ¡Qué olimpiada tan maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa, los hombres de azul cielo, desfilan los mexicanos en unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. Esto nos escribe Sabines sobre Tlatelolco. Es un poema que te arde porque lo habla en una primera persona que habla de nosotros como poder, porque también Sabines fue parte del PRI, fue parte de la revolución institucional, que aquí lo mencionamos claramente. La institucionalización de las revoluciones es parte de nuestra historia. Exacto. Sabines lo reconoce que fue parte de eso. Quienes son de Chiapas saben la historia de los Sabines ahí, entonces al menos Sabines hace este ejercicio periodístico, poético, quizá respetuoso, quizá cierto sentido de culpa, pero expresa claramente muchas verdades en este poema. Por eso necesitaba leerles este poema aquí. Bien, entonces Jesús, gracias por eso, güey. Y Juan Pablo, ¿tú qué traes? ¿Qué traes, puto? Es un poema que fue escrito para una obra de teatro en la cual me dio el placer de que fue mi primer trabajo profesional. Sí, soy actor profesional, aunque sea una parte de mi juventud, que se llamaba El Mexicano, sus cosas y otras cosas. Y el autor de esta puesta en escena es Rigoberto Silva Martínez, maestro de la Universidad de Guadalajara, y pues parte de este compendio de la historia de México en son de burla. El único momento que quitábamos la sorna era precisamente cuando hablábamos del 68 con este poema, que me dio el gusto y el placer de interpretar este texto en la obra de teatro. Ondeaban 5 aros en un fondo blanco, y el hasta bandera se sentía orgulloso. En aquel tiempo del 6 y del 8, y mi gente joven murió asesinada en la ancestral plaza allá en Tlatelolco. Pisaban las botas en humor caliente de la joven sangre. Pisaban las botas papeles, consignas, derechos e ideales. Los ojos del mundo miraron atentos al chacal que entonces levantó la mano, y ondeaban 5 aros en un fondo blanco. Y sí, yo también fui del PRI. Es algo interesante y no me quiero ir sin hacer la recapitulación de
de que esta película no hubiera sido posible sin Salinas. Sí. Exacto. Salinas agarró de bandera el 68 como una apertura democrática en la cual dijo, basta de silencio y vamos a hablar del tema. Entonces, dentro del sistema se recompone, pero para hacer lo mismo de diferente manera. Y si no, pues vean el primor de gobierno que tenemos. El pedo con el gobierno es muy sui generis, güey. Es raro cómo los mismos güeyes de un partido simplemente cambian de color y dicen que pues ya son diferentes y que tienen ideologías distintas, pero sabemos que todo lo que es política en este país no vale verga. Entonces, creo que por eso personas como nosotros y en concreto yo prefiero mantenerme del lado de las artes y no del lado de la política, aunque siempre es importante saber qué es lo que pasa en tu país. Jesús, Juan Pablo, muchísimas gracias por haberle caído al programa, por hacer posible que este episodio y que este podcast siga sacando contenido. Estoy muy contento porque el día de ayer me enteré, gracias a la querida Yola, le mandamos un saludo a Yola, que tanto ella como yo estamos nominados en los premios Evox de la audiencia 2022. Hay una encuesta en las redes sociales del Podcast Sin Rostro ahí, para que vayan a votar. Como le decía ayer a mi mamá y hoy a mi papá, no sé qué vaya a implicar el estar nominado o ganar un premio así, pero siempre es bonito saber que tienes el reconocimiento de la gente que te escucha, y sin la gente que nos escucha y la gente que colabora en este programa, no sería posible y yo no estaría viviendo el sueño de hacer este tipo de contenido, de ser locutor, de tener podcast. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado. Estamos a una semana de publicar el episodio número 70 del Podcast Sin Rostro. Y este episodio saldrá, como les decía al inicio del programa, en la segunda semana de octubre. Lo estarán escuchando justo antes de celebrar mi cumpleaños número 35. Sí, voy a cumplir 35 años, aunque me vea 10 más joven, aunque me vea menos puteado, pero mis rodillas no dicen lo mismo. Estoy contento, güey. Creo que esa nominación me impulsa a seguir creando, a seguir invitando a mis amigos y hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Más que nada, el tener un espacio para decir lo que queramos, sobre lo que queramos, y más que nada sobre hablar sobre cine, hablar sobre arte, hablar sobre cualquier expresión que nos haga ser mejores, la mejor versión de nosotros mismos día con día. Así que muchas gracias a la gente que hizo posible esa nominación, a la gente que escucha semana con semana el Podcast Sin Rostro, y muchísimas gracias a todos mis amigos que han colaborado con este programa desde el episodio número 9, que es cuando empezamos a tener invitados, hasta la fecha, que va a salir el episodio 69 esta semana y el 70 la siguiente. Muchas gracias, Jesús M. Apolinar. Dile a la banda tus redes sociales, donde te pueden encontrar, qué estás haciendo, porque, güey, ya poco a poquito te estás llenando otra vez de proyectos. Sí. Y tus redes están en fuego, porque haces contenido en TikTok, haces contenido en YouTube, haces contenido en Facebook, y poco a poquito vas haciendo más y más cosas. Así que dile a la banda dónde te pueden encontrar. Sí, Jesús M. Apolinar en todas partes. En TikTok es donde tengo, digamos que el proyecto más activo. Uh-huh. Ahí subo pequeños fragmentos de literatura, un poco de poesía, un poco de quizá filosofía, pequeñas cositas en TikTok para darle un poco de estructura a esas cosas que tenía en mente que duran menos de un minuto, ¿no? Esa es la parte buena de TikTok. En YouTube volví a poco con algunas transmisiones en vivo, leyendo con plantitas, lo llamé, porque pongo mis plantas de fondo. Está de huevos eso. Las suculentas. Sí, mis amores que aquí están atrás de momento. Estoy leyendo así diferentes cosas. Leí una vez Enrique Serna y ahorita estoy leyendo poesía infantil, preciosa poesía infantil.
Y vayan a verlo los domingos como a las 2 de la tarde. En sí, no lo hago para que lo vean en vivo, simplemente para que me vaya fluyendo todo como va corriendo, ¿no? Ahorita, sabes, perdón por interrumpirte, ahorita deberías estar leyendo cuentos de terror, güey. Ah, sí, tengo libros de Lovecraft, creo que los voy a dar ahorita. Los de Horacio Quiroga, güey, que es maravilloso. Sí, el almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Exacto. Es uno de los que narra un terror real. Sí. Leí un cuento de Quiroga sobre un güey que lo muerde una serpiente. Entonces dices, güey, ¿cómo me puede estar dando tanto miedo un güey mordido por una serpiente? Porque sí, es horrible, claramente. Sí, güey. Entonces ahí voy a estar, Jesús M. Apolinar, poquito a poquito avanzando, retomando. Los estudios me limitan un poco, pero mira, estoy disfrutando la vida en este momento. Entonces, Lean las crónicas de barrio, que por cierto me acabo de dar cuenta de que estoy haciendo el comercial. Saludos al señor Santo. Algún día va a estar por aquí el Santo, vas a ver, tiene que venir por acá. El güey también es mamador cinéfilo. Sí, más le vale al pinche pelón ese. Hay una pequeña recomendación, tantito. Dale. Es un pequeño libro ilustrado, bueno, en formato de cómic, sobre los hechos de los 43 de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron. Okay. Es de Marco Parra, Anaí Galaviz y Andalucía Solov. Búsquenlo en las librerías Gandhi, está muy barato, lo conseguí en 20 pesos, que para hacer un libro ilustrado en 20 pesos está regalado. Una ganga. Búsquenlo, es muy importante. Narra hechos de entrevistas a los sobrevivientes, que son los padres, las parejas, toda la gente que está viviendo el terror de Ayotzinapa. Y no olvidemos, hoy las juventudes de izquierda en las universidades dicen viva la Guardia Nacional. Pónganse las pilas, chavos. Decía un compa una vez, ya cancelen México, que ya se está repitiendo. Está genial. Bien, y como no para hacer esta repetición, también hubo un soldado caído que estaba infiltrado en Ayotzinapa. Fíjate, pónganse las pilas, chavos. Pónganse verga. Gracias, Jesús, qué chingón que le caíste. Por fin pudimos grabar otra vez, carnal, porque tus tiempos son muy limitados, así que solo podemos... Tiene una agenda muy ocupada el señor Apolinar. Gracias, carnal. Y Juan Pablo Yepes, desde Guanatos, tus redes, ¿qué andas haciendo? Además de educar al futuro el futuro de Guadalajara, carnal. Bueno, de Zapopan, más que de Guadalajara. Itlide, arroba Itlide en todos lados, me encuentran. ¿Qué estoy haciendo? Pues ahorita mi principal producción pues es hablar de House of the Dragon, que dentro de un ratito hablaremos del episodio número 7, si no mal me equivoco. Puso bien verga. Estuvo genial, nuestra telenovela semanal, y pues por ahí ando en Twitter dando mis opiniones que a nadie le importa y compartiendo un poquito de mi vida. Y pues bueno, más o menos ya esperando la jubilación ya para poder hablar del gobierno sin tener preocupación de que me vayan a cesar de mi cargo, porque sigo siendo parte de este sistema, pero haciendo mi parte para que el sistema también produzca cosas buenas y bonitas, como es la educación. Y pues nada, muchísimas gracias y una reiterada felicitación, señor, porque aunque no sea ¿qué implica? Pues simplemente implica que te están escuchando, y creo que para un artista o para una persona que vive de los medios, el que lo escuchen, lamentablemente todavía no puedes vivir de los medios, pero este es un primer paso. Creo que precisamente para allá vamos, y el hecho de hablar libremente de lo que es el cine y con tanta pasión que tú le imprimes a estos podcasts, de veras que me hizo retomar. Me considero cinéfilo tan sencillo que en mis juventudes, más o menos cuando tenía tu edad, eran 3 o 4 idas al cine, porque el cine hay que vivirlo en el cine. Sí. Y me metía en un solo día a ver hasta 3 o 4 películas. Entonces, creo que es parte de mi vida. Un día se asustaron en un curso que di, porque les comentaba que yo no me puedo ir a la cama sin haber visto mínimo una película, aunque ya sea repetida, aunque sea esto, pero el cine es algo que ya está muy al alcance de la mano. O sea, que no ves cine ahorita de veras es porque se no pierde el tiempo con youtubers tontos. Hay buenos, no digo que no, pero la mayoría pierde el tiempo con youtubers. No, pero nos pasó a cepillar a los dos, ¿viste, Jesús?
Lo tuyo, no es el ser youtuber, como, oye, se estaba viendo esa, en vivos que nada más se ponen a dormir y se graban y hacen en vivos, o sea, ¿qué onda con nuestra gente, no? Sí, y tienes güey. más vistas que un podcast o un video podcast de matemáticas, o sea, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, pero bueno, sociedad, por favor, pónganse las pilas y yo he sido partidario de que el sistema hay que cambiarlo desde dentro hasta que sucedieron cosas en mi vida muy desagradables que me pusieron un frenón y asquerosa y horrible política. Chinguen a su madre todos los políticos. Que chinguen a su madre todos los políticos. A huevo. Gracias Juan Pablo, gracias Jesús por haberle caído al programa. Como siempre es un placer tenerlos aquí de partir de cualquiera que sea el tema, porque No mames, me disfracé de perredista, déjame quito esta madre. Es lo que te iba a decir, güey. ¿Qué onda contigo? La corbata No me di cuenta, güey. O sea, pero bueno, por lo menos el PRD ya está más que muerto, ¿no? sí, güey. Pelado, bueno. Yo soy Eric Ramírez, @Eric Ramírez 13_ en Twitter e Instagram, el podcast Sin Rostro en Facebook e Instagram, el grupo oficial, la comunidad Sin Rostro en Facebook. Ahí hacemos encuestas y tenemos, tomamos a bien, tomamos a bien todas sus recomendaciones, y si quieren unirse a estos programas, estos micrófonos están abiertos para todo aquel que quiera participar, porque a final de cuentas este simplemente es un espacio para que todos ustedes allá afuera digan lo que quieran y yo tener un pretexto para ver algo chingón, para ver películas, seguir teniendo, como si necesitara pretextos para ver películas o series o anime, pero es un pretexto para hablar de ello y para tratar de vivir haciendo lo que amo, porque he pasado mucho tiempo no haciéndolo. Entonces creo que ya es momento a mis casi 35 años, creo que ya es momento para vivir haciendo lo que amo y decirle adiós a ese trabajo mundano y horrible que si es Chespirito la pudo, ¿por qué producción. tú no? Sí, güey, si Chespirito Chespirito empezó a los 40 años su éxito. Me faltan o más 5. grande. Sí, güey, por eso he decidido ya por fin regresar a la escuela y pegarle a los podcasts, y qué mejor que hacer podcast con amigos y abrir un espacio a todos ellos, porque también ellos necesitan espacio donde difundir su creatividad y lo que ellos hacen, así que este es un espacio abierto para todo aquel que lo necesite. Esto es para ustedes, por ustedes, con ustedes, pero a mí me da mucha satisfacción hacer esto. Así que muchísimas gracias. ¿JP no lo vamos a mencionar ahora? ¿A quién? ¿A JP? ¿Cuál JP? ¿Fornitio? Ah, para allá. No, güey, pues es que ya está. En la edición se mete el... Ah, ok. Acuérdate que no estamos en vivo, güey. Es que me fascina que diga JP. Como yo soy JP, digo, chido. Juan Pablo Fornitur. Pónganse las pilas, JP Fornitur. No, sí, un saludote al querido Frankie Juárez hasta Los Ángeles, California, y a JP Fornitur, nuestro patrocinador, el patrocinador oficial del podcast Sin Rostro. Quien está viendo el video ahí está de su lado derecho, creo. Ahí está el logotipo de JP Fornitur, y al inicio del podcast en audio escucharon el comercial. JP Fornitur, patrocinador oficial del podcast Sin Rostro. ¿Y con qué nos vamos a ir, Juan Pablo, Jesús? ¿Quién se quiere aventar la tarea de elegir una rola para ir así, para salirnos así de bote pronto? ¿Qué escuchamos para irnos a la gavera? Cabrón, yo quería cerrar contra Tlatelolco. Era la que sí, y abriste con eso, no, es que... Sí, güey. Es que no, pues... algo interesante que se menciona en la película, ¿no? Pon algo de los Beatles. Ándale, ándale algo. Porque precisamente es lo que escuchaban los chavos y está mencionado en la película. Entonces creo que también el pensamiento... Revolution de los Beatles, güey. Perfecto. Revolution 9. Revolution 9. No, por favor, no. Que chingue su madre la política y Yoko Ono. Vámonos con Revolution de los Beatles. Solamente estamos haciendo una revolución. Ellos fueron Juan Pablo Yepes desde Guanatos, Jesús M. Apolinar desde el Estado de México. Yo fui Eric Ramírez desde la Ciudad de México. 2 de octubre no se olvida, y creo que espacios como este nos encargaremos de que así sea.
Esto fue Rojo Amanecer en el podcast Sin Rostro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por escuchar, por ver, y los dejamos nada más y nada menos que con los Beatles. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídense, banda. El gobierno, o el ejército. O el ejército. Chingue su madre el gobierno y Yoko Ono. Gracias por escuchar el podcast Sin Rostro. Suscríbanse al Patreon en patreon.com/el podcast sin rostro y apoyen este proyecto. Conducción, edición y producción, Eric Ramírez. Voz en off, Luis García, alias Sugarman.